¿Cómo les va? Sé que no me extrañaron porque estuvo Cristian, estuve escuchando el mensaje y entiendo que fue un mensaje de parte de Dios. Y eso es lo importante. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos se acuerdan del mensaje del domingo pasado? Yo no estuve y me lo acuerdo, pero ¿cuántos se acuerdan? A mí me quedó dos cosas del mensaje que escuché de Cristian el domingo pasado aquí en la iglesia. Una es que no hay que ser tibio y otra es que hay que escuchar la voz de Dios. La palabra clave o el texto central era: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nosotros muchas veces le seguimos a Jesús como de memoria, ¿verdad? Venimos a la iglesia, sabemos dónde está, el horario que está la reunión, venimos de memoria. Me hace acordar a mí que yo en mi trabajo habitualmente compro repuestos, ¿cierto? Para autos que arregla uno y con los años uno ya es cliente de un lugar. Entonces tenemos básicamente 3 lugares donde voy a comprar repuestos. ¿Sabes las veces que voy a uno y digo, cierto que era el otro? Porque fuiste automático, ¿viste? Digo, no, si era de Peugeot, ¿qué hago en la casa Renault? ¿Viste? Venís de memoria. Escuchar la voz de Dios. Escuchar a Jesús. Ser una oveja de Jesús. Hubo algunas características que mencionó Cristian, yo lo voy a refrescar porque vamos a seguir en lo que Dios viene hablando y entiendo sería una parte importante para agregar, no sé si agregar o seguir en esa línea. Es importante cuando Dios nos habla, seguir en esa línea que Dios nos habla para lograr lo que Dios quiere lograr. En definitiva, sepamos esto, estemos de acuerdo en esto, por favor. Dios no nos habla para castigarnos. Dios no nos habla para retarnos como quien reta, ¿viste? Y se enoja diciendo, vos te estás portando mal. Bueno, mi mamá solía ser bastante torpe y te decía, vos sos una porquería, mira lo que hace. Digo, Dios no nos reta de esa manera. Dios nos exhorta, nos redarguye, porque el fin de Dios, y aún de ese padre a lo mejor torpe que te dice, te portas mal y sos malo, el fin es que vos seas alguien bueno. El fin es que te vaya bien. El fin de un padre bueno es que eso que ejecutás a veces inconscientemente mal. Yo también soy padre y he criado hijos y muchas veces, como se dice, se te salta la chaveta y terminas haciendo algo que no querés, metiendo un chirlo que no querés o diciendo alguna palabra que no sería la correcta o la ideal. O pegando un grito fuera de lugar. Pero el fin, ¿cuál es? Que le vaya bien, que no le vaya mal. Entonces, entender que el mensaje de Dios, lo que Dios nos habla, es porque Él quiere ser nuestro pastor. Por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso nos llama pastores. Eso me pareció muy bueno, porque la oveja es uno de los pocos animales, si no es el único, que no tiene decisión propia. La oveja come y si viene el lobo la come. Y no sabe hacer otra cosa, entonces, y si no le decís que coma, no come. Y si no le abrís la puerta del corral, no va a saltar, la cabra va a buscar, otro animal va a buscar, pero la oveja tiene esa característica, por eso necesita del pastor. Y no estoy diciendo con esto que tiene que ser una oveja y hacer lo que el pastor le dice, porque estoy absolutamente en contra, en todo caso, de ese tipo de manifestación, ¿no? Donde el pastor es el patrón de estancia que te tiene que decir, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer... No. Hablemos de lo espiritual, el alimento espiritual, lo que te conviene, lo que te va a hacer que crezcas, que te desarrolle. Es la palabra de Dios, el mensaje, lo que trae Jesús. Y creo que en todo este tiempo Dios nos ha venido hablando acerca de reflejar a Jesús. El estudio o el aprendizaje del libro que tenemos, casi todos lo tienen, sobre madurez espiritual, se trata básicamente de manifestar a Jesús, de reflejar a Jesús, de ser como Jesús. Y eso se consigue cuando Jesús te habla. Eso se consigue cuando escuchas a Jesús. Entonces, en ese sentido, Cristian trajo esta palabra de no ser tibio y escuchar a Jesús, escuchar su voz, escuchar que Jesús nos hable. Y cuando meditaba en la palabra para esta mañana,
Lo primero que le decía a Dios, ¿qué querés Dios para mi vida? Y digo para mi vida no como que esté desorientado en muchos sentidos, tengo bien claro el llamado y lo que Dios quiere y lo que tengo que hacer y cuál es la obra que tengo que ejecutar, al menos en el corto y mediano plazo, entendiendo y habiendo dejado de alguna manera mi vida en las manos de Dios en ese sentido. No es para decirlo mucho, porque si no parece, qué santulón, que no. Tengo todos los defectos normales de cualquier hombre. Pero son llamados, ¿no? Son llamados especiales. Pero me venía una palabra, cuando le preguntaba esto a Dios, y mire qué curiosa la palabra que me vino, la palabra censura. Digo, ¿qué tiene que ver la censura, Señor? Con lo que Jesús quiere, con escuchar la voz de Dios. Y casi que yo soy de los que discute un poco con Dios, ¿no? Cuando me viene una palabra, digo, Señor, esta es la palabra, pero esto no lo entiendo. Señor, esto es... Digo, hago todo este comentario para que usted empiece a tener esta dinámica también de hablar con Dios. No es una exclusividad del pastor. Con Dios se habla como le pregunté recién, ¿qué te dijo? Y con Dios se habla así. Digo, con respeto, por supuesto, ¿no? Es una cuestión de honra, de respeto, de entender quién es el superior. Pero también tenemos el derecho, por decirlo de alguna manera, alguna vez cuando aprendí el Evangelio y en una forma quizás para sintetizarlo es como la Constitución, tenés deberes y derechos. La Biblia te da deberes y derechos, por decirlo de alguna manera, solo para razonarlo un poco. A Dios no se lo razona, se lo obedece y se lo aprende y se lo lleva adelante como una vida. Pero tenés deberes y derechos y tenés derecho a presentarte delante de Dios. Señor, esto no lo entiendo. Señor, Analía cuando empezaba decía, a veces creemos que Dios no nos escucha y sí tenemos derecho. Señor, ¿no me estás escuchando? ¿Sabes que necesito esto? Y Dios en su debido tiempo responde. No quiere decir que vos le presentes tu queja a Dios y que tu queja no sea tu renuncia a Dios. Porque le presentamos la queja y automáticamente renunciamos. Ya está. Se acabó Dios. Para mí al final Dios no me escucha. También he tenido esas crisis, no se preocupen. No, si a alguno le pasó esto, no crea que usted es un endiablado, como dicen por ahí, y tiene demonios encima, sino que es natural, somos gente normal y nos pasan esas cosas y cuando las cosas no nos salen, entramos a mirar de quién es la culpa y generalmente la autodefensa del hombre nunca mira la culpa en sí mismo, siempre mira alrededor. Entonces el único que no se defiende para las culpas es Dios, porque no responde en ese sentido naturalmente, entonces la culpa es de Dios. Digo, cuando Dios me da esta palabra, censura, digo, ¿qué es lo que es censura, Señor? No, ¿qué es esto? E inmediatamente me vino como si fuera una palabra de la Reina Valera, ¿vio? No está escrito esto, no crea que esté en algún lado escrito, pero como si fuese la voz de Dios, lo voy a decir en términos que parece que está en la Biblia, vosotros censuráis al Espíritu Santo. No está en la Biblia, no lo busque. Eso es. Segunda de Miquel, capítulo 3, verso 1. Vosotros censuráis al Espíritu Santo. ¿Saben lo que es una censura, no? Es decir, esto no se dice, esto no se hace, esto no se transmite. Me acuerdo, los que somos ya viejitos y hemos vivido la época de la dictadura y esas épocas cuando empezó la libertad. Hoy tenemos libertad de expresión de más, ¿no? Pero este programa no se pasa, esta música no se toca porque esto está mal. Los que han vivido la tradicional iglesia evangélica o la tradición en la iglesia, no sé cómo llamarlo, esto no lo hagas, el música de cuarteto no, música de rock no. Yo me acuerdo que crecí en una iglesia que era pentecostal, el ritmo predominante era el changa changa. O sea, todas las canciones eran con ritmo más bien cuartetero, digamos. Pero se censuraba el rock. Yo recuerdo que mi pastor decía, eso rock es diabólico, los rockeros son del diablo. Entonces, viste, va a un extremo al otro. Y si vas a las otras iglesias de himno, te decían que el cuarteto, no, el cuarteto. Digo, la censura, ¿vio? La censura. Y me estoy yendo a extremos, porque cuando lo achicamos al margen de nuestra cabeza, la principal censura está en nuestra cabeza. Y esta es una de las cosas principales por las que a veces, digo a veces, para no decir casi siempre, como Lison Ford, 99% de efectividad, la mayoría de las veces no escuchamos la voz de Dios porque tenemos una censura.
al Espíritu Santo. Nos cuesta hacer lo que el Espíritu Santo nos dice. Nos cuesta hacer lo que la palabra nos dice. Nos cuesta llevar adelante el propósito que Dios nos pone. Conversaba con Benji y me decía, a veces tomamos decisiones rápidas en la vida, ¿no? O sea, usted cuando tiene que decir algo dice, va a ver, tengo que hacer esto o aquello, tengo que ir a trabajar o me llamaron para esto. Ay, automáticamente resuelve, coordina todo, dice que me tengo que levantar a tal hora. Pero cuando tenemos que hacer aquello que Dios nos dice, ¿sabe qué es lo primero que hace un evangélico? Yo soy el primero, ¿no? Digo, para que no se sienta que es usted. Lo primero que hace un evangélico es, vamos a orar, hermanos. Vamos a presentárselo a Dios en oración. Vamos a estar orando por esto a ver si es lo que Dios quiere. Está bien, por supuesto que está bien. Vamos a estar orando a ver si Dios quiere que hagamos tal cosa. Pero hay cosas que no hace falta ponerse a orar. Hay cosas que están explícitas, tan claras. Y hay cosas que Dios te llama y no necesitas someterla nuevamente a censurarlo. Vamos a ver si no es prohibido o si es prohibido. Vamos a ver si Dios quiere. Claro que hay que ver si Dios quiere. Pero tenemos algo importante a nuestro favor y que debemos ejercitar, sería la palabra. Debemos lograr, y es el Espíritu Santo. Y sabe que para escuchar la voz de Dios lo primero que necesitamos es tener al Espíritu Santo, tener un ejercicio habitué con el Espíritu Santo. Encontré algunas palabras que me hablaban acerca de esto. Y sabe que uno de los libros, cortito, ¿no? El libro de Santiago, por ahí tomamos mucho a Pablo porque Pablo direcciona la iglesia, funda iglesias, las direcciona y quedan asentados los registros en sus cartas. No sé el por qué, porque no tenemos muchas cartas de los demás apóstoles. Pero Santiago, en la carta de Santiago y en las cartas de Pedro, resumen básicamente todo lo que es necesario tener. Santiago es como muy práctico. Cuando usted lee la carta de Santiago es como que te da el modelo básico de lo que es bueno, lo que te hace falta, lo que tenés que tener, cómo llevar la fe, cómo dominar la lengua. O sea, te da enseñanzas prácticas. Y encontré esto en el libro de Santiago capítulo 4. Versículo 5. Y en realidad cuando lo leí así rápidamente, después me puse a releerlo, siempre de alguna manera les he compartido, enseñado que cuando usted busque un texto bíblico y tenga un texto bíblico del cual aferrarse, qué sé yo, no sé, no se me ocurre nada, ningún texto rápido de los que siempre usamos. Qué sé yo, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Que yo digo esto por decir. Entonces nos aferramos a eso y ojo por ojo, diente por diente, salimos a hacer venganza. Pero cuando veamos un texto bíblico, siempre vayamos un poquito más atrás y más adelante ese texto para leerlo y ver cuál es el contexto en que está de alguna manera enseñándose. Entonces no nos agarremos de textos tomados de los pelos, como se dice. Entonces, un texto, esto lo aprendí de los primeros años de cristiano, un texto sin un contexto es un pretexto. ¿Está? Ojo por ojo, diente por diente. Vos me hiciste esto, ¿para qué te sentaste ahí? Vos me hiciste esto, vas a ver que te voy a dar masa, o te voy a pegar, te voy a esto. Porque vos me hiciste lo mismo. Porque ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando vamos a la enseñanza, lo que dice la palabra, vemos que no se trataba de eso. Entonces es un pretexto para hacer lo que yo quiero. Yo recuerdo que hubo un texto que nos llegó mucho cuando hacía tiempo ya que íbamos a la iglesia. Todo lo que pisare la planta de los pies será tuyo. Y era un textazo. ¿Quién no quiere tener eso? Entonces, si habremos pisado terreno con mi señora, ninguno era nuestro. Todo lo que tocares era tuyo. Me acuerdo que recién empezaban los hiper, ¿vio cómo son ahora los hiper? Así, los paseos, los hiper.
Entonces se ponían los autos, veo que usted va a los hiper, por ejemplo en Libertad, allá en Lugones, sobre todo acá no lo han hecho casi, pero en Libertad de Lugones están los autos 0 kilómetros que te venden ahí en el paseo, digamos, y tocábamos los autos, era nuestro, será nuestro. Ninguno fue nuestro de eso. Digo, es un texto bíblico. Todo lo que pisara la planta de los pies será tuyo. Y andás pisando por ahí, esto será mío y será mío. Y encima le pones el refuerzo en el nombre de Jesús. Y por las dudas en el nombre de Jesús y echamos fuera el diablo, por si hubiera un diablo ahí. Y es un texto. Pero hay que ver el contexto en que fue hecho, en que fue dicho. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el mensaje? Si no es un pretexto para lograr algo. Porque dice que hay que amar al perdido, entonces va y te agarra el más perdido de todo y dice, este es mío. Porque lo amo. Y dice la Biblia que hay que amarlo. Fíjate en qué contexto lo dice. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor de Dios no es el que abraza, es el que salva. Nosotros abrazamos. Sobre todo si es alguien que queremos, lo abrazamos. Y si te gusta, ni hablemos. Lo abracé y no lo solta más. Pero el amor de Dios que hace la palabra referencia es el amor que salva. Y el amor que salva es el que dice la verdad. Conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Y si vos querés que alguien sea libre, tenés que decir la verdad. Y la verdad no es ir a decirle la verdad que vos conoces, viste, la verdad. Vos sos esto, y vos... No. Esa es la condenación de la verdad condenatoria. Esa es la verdad con la que te acusa un juez. La verdad es la verdad de decir, Jesús te ama. Si conoces a Jesús, conocerás muchas cosas. Y esas cosas te harán cambiar la vida. Y cuando voy a empezar a conocer a Jesús y ahora vuelvo a hablarnos a nosotros mismos, necesitamos escuchar al Espíritu Santo. Y el apóstol Santiago dice en el 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y sigo leyendo. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y leo esto que lo leímos hace muy poquito, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él exaltará. Pero básicamente lo que Dios me hablaba es en el versículo 5, lo demás es promesa. Pero promesas de Dios, cuando entendemos que el Espíritu Santo, el que Dios ha puesto en nosotros, ¿sabe usted? Si usted está sentado y aquí tiene el Espíritu Santo, pues yo lo tendré, a mí no me habla nunca. Capaz que lo tengo decodificado. Lo tenía con el Magic y ahora el Magic no funciona, entonces no me logro conectar. Tenemos al Espíritu Santo. Está dentro nuestro. Él es el que te anhela. ¿Sabe lo que es un anhelo? Es algo que deseas, que quieres que sea tuyo. Anhelo esa ropa, anhelo ese auto, anhelo esa casa, anhelo. Él anhela celosamente que nosotros le escuchemos. Es la promesa que tenemos de Jesús. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo solos, no los dejo huérfanos. Les enviaré el Espíritu Santo. Él les guiará, les recordará toda la verdad. Él les hará saber, Él les hará... ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Palabra del domingo pasado. Oye la voz de Dios. Pero Jesús no está. Entonces, ¿quién es el buen pastor? Yo. Ni parecido buen pastor. Primero porque nadie es bueno, solo Jesús, solo Dios. Yo soy solo el que cumple la función pastoral, pero el predicador. Pero, ¿y quién te da la voz de Dios? Dice, no los dejaré solos. Les enviaré un consolador. Les enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Podremos leer 48, hoy es más rápido, antes digamos la concordancia. Hoy
el Google me dijo que hay 48 textos que hablan acerca del Espíritu Santo y lo que nos habla. Es el Espíritu Santo. Necesitamos escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo la voz interior, no es la conciencia. De hecho, creo, y no me animo a afirmarlo, así como una firma que ponemos, esto lo iba meditando ayer, miren, es curioso donde Dios te habla. Ayer me fui a Cosquín. Estaba lindo para ir a Cosquín ayer. Estaba lindo para tomar sol, bañarse en el río. Fui a llevar a mi nieto a jugar al básquet. Y bueno, es bonita, a mí me gusta andar, así que más si disfruto de los chicos, más todavía. Y en un momento dado iba meditando ya en esta palabra porque fue ayer a la mañana que Dios me dio la palabra esta y la iba buscando en mi cabeza. Y cuando hacía el badén, cuando vas a llegar a la falda, ya hay un badén grande, así cuando ya vas a entrar a la Valle Hermoso, la falda, que bajar el camino ese del cuadrado, y hace así, ay Dios me... Digo, se ve que me hacía falta un sacudón para que me termine de acomodar las ideas. El Espíritu Santo nos anhela, está dentro nuestro. Pero casi te diría que lo más importante o lo principal que censura el Espíritu Santo a veces es nuestra conciencia. Porque tenemos una conciencia cargada de carnalidad. Y lo estudiamos o lo hablamos o lo aprendimos en el libro de madurez espiritual, cuando habla acerca de la carnalidad. La carnalidad no es los actos carnales, que cuando yo digo es algo carnal, ¿qué es lo primero que asociamos? Prácticamente, para decirlo en palabras decentes, la inmoralidad. Algo carnal es algo inmoral. Pero no está hablando no hablo de la carnalidad inmoral, de las cosas inmorales que se hacen por deseo de la carne. Hablo de las cuestiones humanas, la naturaleza humana, esa es nuestra carnalidad. Una mente carnal es una mente que piensa todo en términos naturales. Y habrá quienes tienen más capacidad de pensar, por así decirlo, y de juzgarlo todo. Creo, no soy muy psicólogo para hablar seguro de esto, pero creo que los agnósticos, usted escuchó hablar de... Yo soy un agnóstico, no creo en nada, respeto todo. Yo respeto todas las religiones, pero Dios... Le estuve predicando a un muchacho que yo sé que es agnóstico. Pero yo no le pregunté si era agnóstico, no, yo le hablé de las virtudes de Jesús. Y quedó como diciendo, no le dije en ningún momento vos tenés que creer en Dios, vos tenés que aceptar a Cristo, vos tenés que venir a una iglesia. En ningún momento le dije eso. Pero creo que quedó a un paso de decir, tengo que conocer eso. Por lo menos le quedó la pica de decir, yo tengo que conocer eso. Porque es aquel que lo razona todo por conciencia. Y son la gente de buena conciencia. Son la gente que se porta bien, esos que hacen las cosas bien, que no joden a nadie, que no embroman, que no andan haciendo macana, que hacen de su vida responsable. ¿Y qué le falta? Le falta el Espíritu Santo, le falta Jesús. ¿Pero por qué se maneja? Se maneja por su propia conciencia. Yo tengo la conciencia limpia, la conciencia sana. ¿Verdad? Es bueno tener así. Pero a veces esa buena conciencia, tal cual la concebimos naturalmente, carnalmente, censura al Espíritu Santo. Y voy a ir a la reflexión de esto. Si el Espíritu Santo hoy te dijera, o te dijese, o nos dijera, o me dice, como le dijo Jesús al joven rico, ¿vos ya hiciste todo? Sí, tenés que guardar los mandamientos, tenés que... Todo eso he hecho desde pequeños. El joven rico era un chico de esos bien educados, ¿vio? En las sociedades, en nuestra sociedad actual, generalmente las personas con capacidad de estudio son bien educados y tienen dinero, las dos cosas. Mi hijo ahora está jugando al básquet en Uruguay con un grupo de amigos que juegan al básquet siempre, de clubes y demás, por eso no está aquí. Y esos chicos... Muchos traen el auto al taller. Usted ve la educación que tienen. Son excelentes. Casi, le digo más, casi que ni malas palabras dicen. Pero no creen en Dios, en su forma. Y cuando Jesús le habla al joven rico y le dice, tienes que hacer esto, y yo eso lo hago, yo tengo buena conciencia, hago todo. Bueno, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que se fue triste.
porque tenía muchas pertenencias. No sé si soy claro cuando el Espíritu Santo nos habla. ¿Y qué lo censuró? ¿Y será que tengo que dejar todo, che? ¿No será mucho lo que este pastor dice? Yo no digo nada. Y no quiere decir con esto que ninguno se vaya de acá triste, porque no creo que Jesús quiera mis medias agujereadas que se le dé a los pobres, pobres, si les doy mis medias agujereadas. Digo, no tenemos mucho para dar en ese sentido. Pero esta es la forma esto es lo que el Espíritu Santo hace y esa es la conciencia, eso es lo que a veces censura el Espíritu Santo cuando Dios te habla. Cuando vos vas frente a una persona que está en situación de calle y de pronto la mirás, casi nunca la mirás, pero de pronto la mirás y te da pena. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo en ese momento te dice algo. Bueno, pero yo no puedo. Señor, ayuda a los que pueden, para que puedan más. Yo no puedo. O ves a alguien que está triste y angustiado y tenés la palabra de Dios y dices, bueno, pero... Y las veces que dice, pastor, ore por esto. Claro que voy a orar. ¿Será que Dios te está hablando? ¿Será que hay algo más que quiere Dios de nosotros? Mire, son muchas las palabras, pero hace bastante frío. Entonces vamos a ir directamente al libro de Romanos y con ello vamos a cerrar. Que el Espíritu Santo nos hable directo al corazón. Porque estamos en un tiempo de muchas reflexiones. Antonella mientras ministraba y cuando comenzó a ministrar el Espíritu Santo, al menos una de las cosas que ministró y dijo es que el Espíritu Santo nos guíe y no la religión, no las costumbres, no la conciencia, no lo que pensamos, no lo que nos parece mejor. Hagamos lo que el Espíritu Santo nos pone. Y si no me dice nada a mí el Espíritu Santo, bueno, sé obediente a la palabra. Y si no te dice nada, bueno, ven a la iglesia y lo que te dice Dios en un mensaje como el de hoy, tómalo como propio y decir, Señor, gracias, te quiero hacer caso, voy a hacerlo. Voy a hacer lo que me pedís, quiero más. Porque hay algo maravilloso cuando tenemos al Espíritu Santo. ¿Sabe? Hay algo que aprendí en este tiempo de viejo flojo. Porque he sido un hombre de mucha fuerza, digo, naturalmente, de mucha energía. Me eduqué en una familia por ahí, me dice, ¿cómo hiciste vos? Y no sé, pero sí sé. Sé que Dios me dio las fuerzas, aún en muchos casos sobrenaturales, para hacer cosas. Y cuando hablo de sobrenatural no es que soy un Superman y levanté un auto con mis propias manos. No, sobrenatural es cuando vos de pronto tenés finanzas que dicen hay 10 pesos, pero a los minutos tenés finanzas que dicen hay 10.000 pesos. Sobrenatural. Cuando de pronto esto no lo puedo alcanzar y Dios te dice, sí lo vas a alcanzar. Cuando de pronto parece que no vas a alcanzar nada y te forzaste al máximo y todo fue para atrás, viene Dios y te dice, hay un tiempo. Lo dijo Analía recién, yo decía, wow. A mí Dios, cuando le pedí un taller, dije, ya tenía todo armadito para tener un galpón propio y ya tenía vendido mi departamento y ya tenía esto y ya tenía aquello, ya tenía mi media casa hecha para poder tener y pelear por mí. Y ya tenía el galpón para hacer, ya todo lo tenía acomodado. Y me choqué con un juicio de 2 años, porque la persona que me lo vendió no me lo entregaba. Pero había algo que yo le había pedido curiosamente a Dios antes. Tenía 5 hijos. Y el que ahora está jugando al básquet, cuando tenía 11 años, no entraba en ninguno de los asientos con los hermanos porque era grandote. Entonces me compré una rural cierre e iba atrás. En el baúl, digamos, al lado del tubo de gas, con un almohadón. ¿Y qué le pedíamos a Dios? Una traffic. Y para movernos como familia, pero también porque nos movíamos en el reino. O sea, íbamos pregúntele a mis hijos si quiere. A donde había una villa para darle comer a un chico, ahí íbamos nosotros. A donde había un trabajo para hacer, ahí íbamos nosotros. Y el auto era chico, y íbamos a predicar a un cativo, digo, no había caminera en esa época. Íbamos a un cativo en el Ford Sierra con el negro atrás, en el baúl.
Mire lo que le cuento, ¿no? Entonces de pronto pasa eso y yo tenía mi auto y yo le había pedido a Dios y ya peleé y compré el galpón y ya había pagado y ya había entregado el departamento y ya... Y de pronto el galpón no me lo entregan. No, vamos a dar en detalle, una persona mayor se entorpeció de mente, tenía como 80 años la señora y dijo, no me voy de acá. Bueno, devuélveme la plata, ya la tengo en el banco después. No había plata, no había nada. Crédito para el galpón, para las chapas, todo, había que pagar. El alquiler donde alquilaba. No tenía más el ingreso de alquiler de mi departamento porque ya lo había entregado, lo había vendido. Y la plata para el crédito del galpón la tenía en el bolsillo, pero no tenía que pagar el crédito, pero no tenía la chapa, o sea, no, ¿qué hago? Y iba a la iglesia. Acontece algo en la iglesia que iba, una iglesia grande, cita con la vida, que alguien hace algo malo con una Traffic y el pastor Carlos dice, vendan esa Traffic. El pastor que tenía yo, que era mi pastor, me dice, che, vendamos esta Traffic. Cuando hago así, el crédito de las chapas era justo lo que valía la Traffic. Pero yo la Traffic la había pedido hacía 4 o 5 años antes. No sé si usted me está entendiendo esto. O sea, de pronto yo quería el galpón. No quería pagar alquiler, seguir luchando. Y Dios me puso una Traffic. ¿Sabe qué hicimos con la Traffic? Lo primero que hicimos fue a Mar del Plata. No conocíamos el mar. Ahí podíamos ir a Mar del Plata, teníamos Traffic para ir los 7. Te digo porque entiende lo que es Dios. Lo bueno que es Dios, cómo Dios te cuida, pero vos tenés que ser sensible a lo que Dios te pide. Pero así como le estoy diciendo, cuando el Espíritu Santo dice, tenés que ir para allá íbamos. Para allá íbamos. Dios te cuida, te da lo mejor. Y fue lo mejor porque tenía la Traffic, el alquiler se pagó, yo no sé si trabajaba a mano, no me pregunte cómo, pero se pagó todo. La persona esta que no se quería ir, se murió. Tenía que, bueno, se murió, no voy a decir gracias a Dios porque estaría mal, pero se murió. El dinero que había pagado por la propiedad volvió a mi mano, la mitad, porque la mitad eran 2 hermanos, uno cobró su parte, el otro la señora. Como la señora murió, no sé cómo se llama el juicio con término, cuando el abogado me dice, che, la plata esta hay que volvió a mi mano. Entonces le di la parte que le correspondía al otro heredero, o sea, al hermano, pero antes de eso cancelé todo, cubrí todas las extras, todos los, ¿cómo se dice?, costas judiciales, y me quedó plata. Así que fui y le dije, bueno, che, ya no tenía crédito para el galpón. Y sí, con esto te lo hago. Y cuando quise cobrar en 2 meses tuve el galpón. Y ya no me íbamos de plata. Y ya teníamos la Traffic. Y servíamos a Dios. Dios te cuida. A veces es más fácil predicar con el testimonio que con la palabra dice, pero todo esto fue en virtud de escuchar lo que la palabra dice, hacer lo que la palabra dice. Meterte en los lugares que Dios quiere que te metas. Hacer lo que Dios quiere que hagas. Recién pasé por cerca de la Casa de la Paz, ¿cómo se llama? El canal. Para venir para acá, para no venir por acá, ¿qué tal? Subo por acá. Antes de la San Pedro de Toyo. Y hay unos muchachos que son de mal vivir, a la orilla del canal con fuego y cruzándose delante de los autos. Y se paró uno y me hizo así. Y le puse la cara contra la ventana y le hice así. Hizo así. No sé quién habrá sido, pero me conoce. Dios te cuida. Y le dije, ve, acá no es para pasar de noche a veces, cuando los chicos están un poco alterados, sobre todo si hay un partido, cosas así, que se quedan más trasnochados de lo normal, porque te pueden llegar a hacer un daño. Pero Dios te cuida. ¿Lo conoces? ¿Te pasó? Bien, claro. Pero claro. Mire, en una época, le cuento este testimonio. Mi cuñado, mi pastor, Juan, ¿lo conocen? Juan Cativa, mi cuñado. En una época, él de hecho siempre compró metales. En una época se publicaba por La Voz del Interior, compro metales, compro baterías. Él compraba baterías básicamente. Y tenía un autito viejo y con ese iba y compraba baterías y las vendía, qué sé yo. Entonces un día le llaman, le dice, ¿usted compra baterías? Sí, tenemos 50 baterías para Villa Libertador.
Sí, tenemos. Sí. ¿Cuánto las paga? Ponele, no sé, 10.000 pesos. Bueno, lo sube a mi sobrino David, que en ese entonces habrá tenido 18, 20 años, no sé, el David, acompañarlo. Y a mi cuñado siempre le gustaron esos relojes de los haitianos, ¿vio? Eso, ahora ya no se usan tanto, todos cromados, así que valían 2 mangos en el centro, pero vos pareció que tenía un reloj así de oro, ¿viste? Y se va a Villa Libertador. Con la plata, obviamente. Va a comprar 50 baterías, pongamos 50.000 pesos. Cuando llegan al lugar donde iban, había un pasillito así, pase, le dice, acá tenemos las baterías. Cuando se bajan, el David va atrás de él, el hijo, apenas se pierde un poquito para allá, dice, allá están. Y cuando hace así, sale uno de atrás y le pone la pistola en la cabeza. Dame la plata. Imagínate el hijo que... Y mi cuñado le dijo, en el nombre de Jesús te reprendo. El tipo hizo así, llévatelo a tu papá de acá, llévatelo, que no me mire. Que no me mire. Y mi cuñado se dio vuelta en el nombre de Jesús y arrepentiste porque Dios ya le quería predicar que el otro. Y el hijo decía, vamos, vamos. Obviamente no le robaron, se fueron. Dios te cuida. Escuchar al Espíritu Santo tiene todas las ventajas que vos quieras ponerle. Mi viejo pastor Juan decía, creer en Jesús y escuchar al Espíritu Santo y obedecerle es el mejor negocio que podemos hacer los hijos de Dios, las personas. Es lo que más te conviene. Oír la voz de Dios es oír a Jesús, es ser su oveja. Te saca de la tibieza, te saca de la ambigüedad. Podría leer un montón de textos más. Pablo habla mucho acerca de esto. Cuando él habla a los efesios, los gálatas, insensatos, a los colosenses, porque Pablo se quería, yo creo que desgarrar el corazón para que le fuera bien. Porque aun cuando tuvieran que estar como él, sufriendo azotes, sufriendo cárceles, podía ver la gloria de Dios. Podía ver el premio del supremo llamamiento. Podía ver que Dios lo cuidaba. El libro de Romanos. Romanos 8 es, creo que, wow. Mire lo que dice Romanos 8:13. Podríamos leerlo todo, pero... Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Y el 14, escuche esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y luego hace toda una doxología, una enseñanza de lo que significa ser un hijo de Dios, de la herencia, coherederos, herederos en Cristo. Y la quiero saltear simplemente por el tiempo, ¿no? Pero todos los que son guiados, mire, grábese esto, por favor. Porque usted es un hijo de Dios, sí, usted es un hijo de Dios. Porque yo me bautizo, pues yo recibí a Cristo, porque yo vengo a la iglesia, yo soy un hijo de Dios. Sí, claro que sí, es un hijo de Dios. Y todos los derechos que da la Escritura son suyos. Yo tengo, sí, ¿tiene derecho a esto? Sí. ¿Tiene derecho a orar por un hijo enfermo? Sí. Si le pongo las manos a mi hijo que no se siente bien y digo en el nombre de Jesús que sea sano, ¿se va a sanar? Sí, tiene derecho. Pero esta palabra también es un deber, en todo caso, o derecho. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A veces si yo tomo este texto y lo saco un poquito de contexto, hasta tengo pretexto para decir, este no es de Dios, este no es de Dios, este no es de Dios, este no es un hijo. Más la palabra no está escrita para eso, sino para que entendamos, porque Pablo no le está diciendo a los romanos, hay algunos entre ustedes romanos que no son guiados por el Espíritu de Dios y como son tan carnales, tan religiosos, a veces pareciera que predicamos tanto en contra de la religión, o que no seamos religiosos, que pareciera que estamos en contra. Y que a ellos les va mal y a nosotros bien. Y no. El punto es que nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
¿Por qué cree usted que cuando mi cuñado le dijo a este ladrón que la tenía toda de ganar, porque no tenía por qué, lo tenían ahí, le sacaba la plata y decía andate y con eso ya hubiera salido contento? No lo pudo hacer. Porque si usted es un hijo de Dios, y lo que acaba de decir Anabel, a mí también me pasó, ¿por qué te crees que te pasa? Porque si vos sos un hijo de Dios, si vos sos el hijo del Miguel, yo recuerdo que cuando Miguel me hizo renegar, ahora que no está voy a aprovechar para hablar, me hizo renegar bastante en la secundaria. Tenía un profesor de inglés que no sé, algo le habrá hecho el negro porque fue bien terrible. Y un día fui a hablar con el profesor de inglés. Entonces cuando yo fui a hablar con el profesor de inglés, mi cara impone bastante respeto, el tamaño también. Dios me ayudó porque yo nunca tuve que pelear, con mostrarme nomás ya. Y, no, está bien, se quedan piola, digamos. Supieran que si me amagan con pegarme, ya me pegaron 10 veces porque no sé pelear, pero con el tamaño. Y recuerdo que este profesor cuando me vio se intimidó tanto que yo era el padre, que no renegó más al chico, no sé, paso, aprobó. No hizo falta ni siquiera que discuta con el hombre. Quizás por el tono de voz que tengo. Ayer Mateo no iba a jugar el último partido. Y le digo, quédense ustedes acá que yo voy a hablar. Y fui mi padre y le digo, Mateo, ¿jugá Mateo? Y la profe hizo así. ¿Querés jugar? Vení. Pero yo fui y me lo miré serio, ¿viste? Los miré así, puse cara de... Mi hija también tiene esa cara, a ver si le respeto por lo mismo. Digo, pero porque es mi hijo, es mi nieto, es mío. Yo lo cuido. ¿Se da cuenta de lo que estoy intentando decirle? Si sos un hijo de Dios, ¿quién te cuida? Si sos guiado por el Espíritu, ¿quién te cuida? Si vos haces lo que el Espíritu Santo quiere que hagas, si lo escuchas, ¿quién te cuida? No hace falta que le llamemos todo el final de Romanos, ¿no? Nada nos separará del amor de Dios. Pero arranca por esto. ¿Quién te cuida? ¿Quién te garantiza tu entrada al cielo, aun cuando estés en vida? ¿Quién te cuida? Entonces, cuando leí esta palabra, dije, wow, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No voy a discutir con lo que la palabra dice, pero mira que la palabra dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Y esto es salvo, y esto tendrá que ver con que seamos salvos y seamos hijos. Yo lo hago simple, cuadradito y simple. Tengo que ser guiado por el Espíritu Santo para poder escuchar la voz de Dios, para poder mirar la cruz de Cristo, seguirle y manifestarla, para cumplir el propósito. Wow. Todo lo que dije recién, ¿cuál es el versículo? 13, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Salteamos el 15, el 16, el 17. No lo salteamos, lo leemos, digo, pero para que lo sepan. Por ejemplo, el 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Wow! O sea, no está hablando un tipo que la está pasando bonito, diciendo, hay cosas que me están saliendo mal, hay cosas que me duelen, pero hay una gloria venidera que, wow. Pero mire lo que dice acá, el 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? Somos el cuerpo de Cristo, volvemos a doxología básica. 2 o 3 reunidos en su nombre, está Jesús en medio nuestro. La plenitud de Cristo es la iglesia. Él habita corporalmente en la iglesia. Manifestamos a Cristo, para eso estamos en la iglesia, para manifestar a Cristo, reflejar a Cristo. Somos hijos de Dios. Escuchemos al Espíritu Santo. Busquemos al Espíritu Santo. Esta mañana cuando terminé de armar, y tengo muchas más cosas escritas acá, hojita prestada porque me dejé el cuaderno acá. Pero no es más importante lo que hay acá que lo que el Espíritu Santo puede hacer.
Y antes de terminar de escribir más cosas, puse de buscar. Inmediatamente fui, me arrodillé y dije, Espíritu Santo, te necesito. ¿Se acuerdan que lo decíamos siempre antes? Creo que no había un culto que no terminábamos diciendo, Espíritu Santo, te necesito. Te necesitamos. Porque es el Espíritu Santo el que nos va a hacer escuchar, nos va a guiar, nos va a revelar la voz de Dios, lo que Dios quiere. Y nos va a transformar en hijos. Y no hijos como aquellos que tienen derecho, ¿vio? Sino como hijos. Yo tuve una experiencia quizás de un sabor no agradable en mi familia, porque somos 3 hermanos. Mi mamá tuvo 3 hijos, 1 de soltera y 2 con mi papá, pero somos 3 hermanos, digamos, porque mi papá lo adoptó, el más grande. Pero los últimos 10 años de vida de mi mamá, el más grande no vino nunca, no compartió, se alejó de la familia. Sin embargo, cuando mi mamá murió, podemos tomarlo a juicio. Yo no lo tomo a juicio, era su derecho. Vino y dijo, che, ¿qué vamos a hacer con la casa? Había una casa, que es una herencia, que es donde yo tengo mi casa ahora, ahí en Villa de los Aromos, que era de los 3, digamos, herederos. Él vino a buscar su herencia y su herencia tuvo. De hecho, esta es tu parte. Bueno, tema más, tema menos, le compramos con mi otro hermano la parte, pero él tuvo su parte. ¿Cuál es la diferencia de él como hijo de mi mamá a la que tuve yo y mi hermano que tuvimos con ella? ¿Cuál es la diferencia? Los 3 somos hijos. Él tuvo un solo beneficio, la herencia. Nosotros también. Se dividimos en 3. De hecho, la casa está dividida en 3. Digamos, una parte le pagamos a él y lo que quedó lo dividimos en 2. Y ahí hice yo lo mío y mi hermano, y él tiene lo de él y yo lo mío. O sea que en definitiva los 3 tenemos lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? Que en esos 10 años que él no estuvo con mi madre, yo cada vez que se me antojaba una lasaña, mi mamá me la hacía. Cada vez que tenía una necesidad X, llamémosle, qué sé yo, de dinero, mi mamá me lo prestaba, digo, por así ejemplos, ¿no? Cada vez que me hacía falta un abrazo, me lo daba. Ni a hablar mis nietos, que eran sus bisnietos. Tenían su regalito para el cumpleaños. Esa es la diferencia entre ser un hijo o ser hijo de Dios por el Espíritu Santo. Porque el que tiene al Espíritu Santo es hijo de Dios, pero es guiado por el Espíritu Santo. Y dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Los que tienen la capacidad de decirle al mundo, Jesús te ama y te salva. Y que cuando necesitan a Dios, Dios está en la circunstancia que usted me quiera decir, con aquellos que solo pueden recibir la herencia. Con esto resumo rápidamente y hasta torpemente la teología de la salvación. La salvación está, vos vas al cielo. Un día aceptaste a Cristo, no hiciste pecado muy feo, no blasfemaste contra el Espíritu Santo, qué sé yo, no fuiste tan adúltero, medio adúltero, no muy adúltero, poquito. Hiciste medios pecados. Los pocos que hiciste te arrepentiste, pero no tuviste una relación con el Espíritu Santo. Viviste una buena religión por ahí, casos religiosos, pero no tuviste una relación con el Espíritu Santo. ¿Y sos hijo de Dios? Sí. ¿Y qué falta? Y que te vas a ir al cielo, ¿viste? Te va a tocar palco al fondo allá. Pero vas a entrar, ¿viste? No te va a quemar el fueguito, te va a raspar la cola el fuego. ¡Ay! Te va a chamuscar los pelos nomás, el infierno, pero no te va a agarrar. Pero en el mientras tanto, y de eso se trata y en esto quiero cerrar, te privas de la gloria de Dios. Te privas de que Dios te cuide. De que Dios te dé en cada uno de los detalles que tu vida necesita. Como un padre bueno. Ayer mi hijo me dijo, papi, necesito una transferencia. Pedile a tu padre, le dije. Me fijé cuando tenía y se lo mandé, porque es mi hijo. Usted no se atreva a ninguno, aunque se crea que son hijos espirituales, pedirme transferencia. No hay. Ore, hermano. Ore al Señor. Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia. Dios quiere ser nuestro buen pastor. Jesús quiere ser nuestro buen pastor. Quiere que nos vaya bien. Y que si tenemos que pasar, porque Jesús no mintió, dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Oigan, venció el mundo, venció, ¿qué es lo que más cuesta? Y la muerte, la venció. Tengamos a Jesús, tengamos su Espíritu. Empecemos por lo más sencillito. Quizás, a pesar de tener mucha experiencia, le diría lo más sencillito, lo que hice esta mañana. Sencillamente arrodillarme y decir, Señor, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Guíame cada pasito que vaya a dar, cada cosa. Estate conmigo. Sé mi buen pastor, el que te guía, el que te hace ser obediente, el que anula la conciencia. Y por algo decía el apóstol Pablo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No cautivo a la obediencia del pastor que se le ocurrió que ahora todos dejen el sueldo acá, porque tienen que dejar su sueldo, porque Dios es más importante que todo y no sean tan carnales, pongan plata, porque es necesario que hagamos esto. Y podría ser muy necesario quizás. No lo voy a poner en tela de juicio, nada. Estoy diciendo, a la obediencia a Cristo. Todo lo que dice Cristo. En lo personal, habrá cosas que serán muy personales. En las posibilidades que cada uno pueda tener. Lo que Dios quiera que hagamos. Podamos hacerlo, Padre. Oramos en esta mañana. Para que tu Espíritu Santo pueda guiarnos. Y así guiado por tu Espíritu Santo, ser reconocido como hijo, como si fuese ese helicóptero de las Fuerzas Armadas que está ahí patrullando, que el que está ahí abajo está cuidado, que nada lo vaya a tocar. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe para ser hijos tuyos, pero también poder manifestar a Jesús en tu creación, en este mundo, alrededor nuestro, en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestra familia, para que el gobierno, que no es de Dios, que es natural, que ni siquiera diabólico, es natural, sea cambiado por un gobierno celestial, que nos lleve a tomar buenas decisiones, a manifestar a Jesús. No estamos aquí para decirle a nadie si es bueno o si es malo. Ni aquí, ni en tu casa, ni en ningún lado. Estamos aquí para manifestar a Jesús. Porque suya es la gloria. Y Él manifiesta su gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, papá. Gracias. Señor, te ruego que si alguno está pasando por alguna enfermedad, alguna afección en esta mañana, tú le sanes en el nombre de Jesús. Tú sanes al que está enfermo. Tú guardes a cada uno en el nombre de Jesús. Tú proveas al que está en necesidad en el nombre de Jesús. Y ayúdanos para ayudar a aquellos que necesitan. Gracias, papá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Bien fuerte. Si no, no se va el frío. Amén. Gloria a Dios.